la investigación, o ambas, tiene mucho siempre ese gusanito, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que nos vamos a poner un poco en contexto de qué son las empresas familiares y algún tipo de problemática que suele asociarse con ese tipo de organización. Luego vamos a pasearnos con unos datos que tenemos de las empresas familiares en Venezuela y vamos a ver ese core de la presentación que yo llamé entre la tradición y la supervivencia, para finalmente hacernos una gran pregunta y abrir un debate, incluso para poder discutir sobre ese tema, si sobrevivir es suficiente en este contexto. Bueno, dicho eso, yo arranco un poquito para mostrarles que las organizaciones familiares, a pesar de lo que mucha gente cree, representan aproximadamente 2/3 del entramado empresarial mundial. Lo que quiere decir es que la mayor parte de la riqueza que se mueve en el mundo son generadas por este tipo de firmas. Y en efecto, aquí hay como una simple aproximación que nos muestra que, bueno, más o menos en el mundo hay cerca de 235 millones de empresas y aproximadamente 155 millones de esas 235 son consideradas organizaciones familiares. Más o menos un 66%. Con ese número que ya puede ser abrumador, me acerco un poquito a lo que es una definición que es bastante completa de empresa familiar, que está además proporcionada particular. Bueno, las empresas familiares, como ustedes bien deben conocer, son organizaciones o son negocios gobernados, y fíjense que utilizo la palabra gobernar, y o administrados con la intención de formar y mantener la visión determinada por una coalición de miembros de una misma familia o por un pequeño número de familias, de manera que sea potencialmente sostenible a través de generaciones de las familias o las familias propietarias. En este sentido, hay varias palabras que resaltan en esta definición bastante completa, ¿no? Lo primero es que una organización familiar puede ser tanto operada por la familia y por lo tanto gobernada también, o solamente gobernada, que no son exactamente lo mismo. Una cosa es estar en la operación y otra cosa es gobernar o estar en el ámbito estratégico de la organización. Entonces, fíjense que la definición incluye ambos casos. Eso remite a lo que uno generalmente llama una definición mucho más estricta o una definición un poquito más amplia. Pero en ambos casos existe la intención de una coalición dominante, y esa coalición dominante es precisamente la familia propietaria, de mantener esa visión, y eso remite un poco a la noción de legado también. Porque yo cuando lego trato de mantener algo a través del tiempo. Entonces, remite tanto a trascendencia como a legado. Aquí el tema importante es entender que muchas veces esa intención no es suficiente, como vamos a ver, para que sea sostenible en el tiempo. Pero el objetivo máximo de una organización familiar es trascender, ¿ok? De generación en generación. Porque si esa intención no existiese, entonces una firma no sería considerada familiar. Mi hermano y yo pudiéramos tener una empresa y sencillamente es un fin netamente comercial, pero no tenemos la intención de legarlo a nuestros hijos. Si ese fuese el caso, entonces no puede ser contemplada como una organización familiar. Esto también explica por qué el mundo de las empresas familiares está estrechamente relacionado con el mundo del emprendimiento. Entonces, evidentemente, no todo emprendimiento será una empresa familiar, pero una empresa familiar es un emprendimiento. Y ya vamos a ver que eso es una palabra crítica, incluso para la noción de trascendencia en el caso de las organizaciones familiares. Por el otro lado, hay como un mito, y que todavía sigue arraigado, particularmente ha venido cambiando y ha venido de alguna manera achicándose, que es la percepción de que cuando uno habla de una firma familiar o de un negocio familiar, nosotros estamos hablando necesariamente de organizaciones pequeñas, o mal administradas o mal gerenciadas, con procedimientos administrativos rudimentarios o incipientes.
Bueno, la realidad es que el mundo de las empresas familiares es una variopinta gama de especies. Es decir, son muy heterogéneas. ¿Por qué? Porque no todas las empresas familiares están en el mismo estadio de desarrollo. Y por lo tanto, evidentemente, posiblemente una microempresa sea una empresa familiar, pero también lo serán empresas del calibre de estas que yo acabo de colocar. Esto que yo tengo en pantalla es el ranking del 2019 de las 750 empresas familiares más grandes del mundo. En este caso, primero yo listé o coloqué lo que se llama una empresa pública. Y fíjense que aquí entra otro aspecto importante a tomar en consideración. Si, ¿cómo es posible que una empresa que cotiza en bolsa sea considerada una empresa familiar? Bueno, eso tiene muchas aristas, pero quizás la más importante es que, bueno, yo puedo no tener la mayoría accionaria, pero la familia tiene acciones de algún tipo que, por ejemplo, le permite tomar las decisiones más relevantes o seleccionar al hombre más importante de la organización, que es el CEO. ¿Ok? Eso, por lo general, es lo que ocurre cuando uno considera este tipo de organizaciones como organizaciones familiares. Entonces, la sorpresa es que vamos a encontrar que Walmart es una empresa familiar, que una empresa como Ford Motor es una empresa familiar, y muchísimos nombres que probablemente son muy cercanos o conocidos por nosotros. En la otra slide, yo les muestro con una continuación de este ranking, pero empresas que no cotizan, es decir, empresas privadas. Y nuevamente nos sorprende en los nombres. Uno de los grandes nombres que sale allí es Cargill. Cargill es una empresa familiar que, además de tener un tamaño importante, de hecho, ocupa en este ranking el puesto número 8, que es lo que aparece aquí. Es una organización que no cotiza en bolsa. Aparece, por supuesto, el grupo Tata, que es un grupo indio, y aparece en el número 66, una empresa que quizás muchos de nosotros conozcan, o muchos de ustedes conozcan, que es Mercadona, que es retail, ¿ok? Supermarket. Mars, que es la empresa de consumo masivo también, pero específicamente dedicada a los temas de chocolates, etcétera, ¿no? Entonces, con esto desmitificamos un poquito de que cuando uno habla de organizaciones familiares, necesariamente estamos haciendo referencia a empresas que son pequeñas, ¿ok? Estamos haciendo referencia a empresas de distintos tipos, pequeñas, medianas y grandes. Si representan 2/3 del entramado empresarial mundial, tienen que ser relevantes a los fines de la economía mundial. Ese es el lado brillante, amable del mundo de las empresas familiares. Sin embargo, ellas tienen como la fuerza oscura que está dentro o cerca de ellas, que tiene que ver con la alta tasa de mortalidad. Y fíjense, más o menos el 70% de las empresas familiares desaparecen en la transición entre la primera y la segunda generación. Y de ese 30% restante, apenas un 13% logra sobrevivir a la tercera generación. La mayoría de las investigaciones europeas y norteamericanas coinciden que ellas tienen como un 50% más corto el ciclo de vida. Eso es cierto, posiblemente, pero esto nos muestra un lado muy oscuro, porque son muy importantes, son el motor de la economía del mundo, pero desaparecen de alguna forma a lo largo de su vida. ¿Será acaso que el refrán popular que reza la primera generación construye, la segunda disfruta y la tercera destruye es una profecía autocumplida? Esa frase que además se traduce en muchísimos idiomas y que siempre está presente allí, ¿qué nos estará tratando de decir? ¿Será que eso realmente es una profecía autocumplida? Bueno, lo primero es preguntarnos por qué ese índice tan elevado de mortalidad. Lo anterior
que yo dije, lo vamos a ir resolviendo sobre la marcha a lo largo de la presentación, que es un poco lo que da el título de la presentación de esta tarde. El elevado índice de mortalidad, como primera aproximación, guarda estrecha relación a algo que es natural. Cuando tú combinas dos sistemas, como son la familia y el negocio, tienes dos sistemas que tienen valores, esencia y razones de ser sustancialmente diferentes. Por lo tanto, tienes una combinación en términos sistémicos algo inestable. Y es precisamente eso, por eso, una de las causas más importantes en la alta tasa de mortalidad de las empresas familiares a lo largo de su vida. Por lo general, las empresas familiares suelen tener muchísimos problemas en los procesos sucesorales, particularmente en aquellos que están cercanos a la transferencia de mando de la primera a la segunda generación. Luego los problemas sucesorales son de otra naturaleza. Tienen mucho que ver con la alineación de visión de accionistas, cuando estamos hablando de segunda, tercera o cuarta generación. El paso de la primera a la segunda arroja muchísimas áreas de conflictos, por ejemplo, en el proceso sucesoral, producto de una presencia muy cercana del fundador, quien ha sido el constructor, por supuesto, de la organización. Y posiblemente también de otros temas, temas de que estamos en un momento donde además de hacer la sucesión, yo necesariamente necesito refrescar el modelo de negocio y, por supuesto, como todavía está la generación mayor a mando, suele haber alguna resistencia para que ese tipo de cosas ocurra. Y de hecho, muchas organizaciones familiares languidecen porque ya no dan más, porque sencillamente no son capaces sencillamente de hacer frente a lo que el mercado está exigiendo en este momento. Entonces, la combinación de los dos sistemas hace que sea muy complejo el manejar este tipo de organización de caras al futuro, y por eso pareciera tener una alta incidencia en la tasa de mortalidad. Finalmente, lo importante es tratar de lograr ese equilibrio, y si quieren, de entrada podemos mencionar que ese equilibrio generalmente se logra a través del establecimiento de lo que uno llama las reglas de juego o protocolo familiar o constitución familiar, que es de alguna manera como la familia entiende que ella tiene que normarse en sus actuaciones relacionadas con el negocio. Pero eso es simplemente una cosa. Ahora, vamos a conocer un poquito más de cerca las empresas familiares en Venezuela. Una cosa que caracteriza el mundo de las empresas familiares, al ser una gran cantidad de ellas organizaciones privadas, es que obviamente obtener la información y caracterizarlas es cuesta arriba, sencillamente porque no hay muchísima información. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo sistemático a nivel global y por ejemplo, aparece un proyecto colaborativo de investigación entre las mejores universidades del mundo, en las cuales además participa el IESA, para levantar información sobre las empresas familiares en distintos países y tener capacidad de hacer algún tipo de análisis un poco mucho más exhaustivo o con mayor evidencia empírica. En este caso, esto es un estudio que forma parte de mi tesis doctoral y donde yo estudié el mundo de las empresas familiares y que nos puede dar una aproximación o caracterización de las empresas de tipo familiar en Venezuela. Se trata específicamente de 409 firmas familiares venezolanas que muestran que en promedio esas empresas encuestadas tienen 33 años de existencia. Son, por así decirlo, empresas relativamente jóvenes que coincide además con los datos que nosotros tenemos de la última encuesta de investigación global que data del 2019, donde el promedio latinoamericano más o menos se ubica en 38 años. Por otra parte, estamos hablando de organizaciones que todavía están, muchas de ellas, en un 57%, están en manos de la primera generación. Un 37% está en manos de la segunda generación. Sin embargo, pensando un poco en la edad, que estamos hablando de 33 años,
Lo que nos sugiere ese dato es que sencillamente existe una proximidad a la sucesión, o por lo menos la segunda generación está activa y trabajando con la primera generación. Otra cosa interesante es que estamos hablando en casi un 55% de empresas con 54 o menos trabajadores, en promedio, por supuesto, porque tenemos empresas muy grandes listadas en esta encuesta. El promedio son 194 trabajadores, es decir, si yo quiero hacer la radiografía, voy pensando en empresas jóvenes, todavía con fundadoras al mando, ya la segunda generación trabajando con ellos, básicamente, mayoritariamente con 50 o menos trabajadores, y cuando me reviso un poco los sectores que predominan, nos conseguimos que básicamente son manufactura, servicio, y también hay un tema de comercio. Entonces, son pymes desde el punto de vista del número de trabajadores, y el sector servicio, manufactura y comercio, elementos clave. El tamaño promedio del equipo de alta dirección o del equipo que toma las decisiones es de 5 personas. La edad promedio de la alta dirección es de 48 personas, de 48 años, y con una antigüedad promedio del equipo de alta dirección de 15 años. Lo que quiere decir que más o menos a esas personas, esos gerentes, sean familiares o no, tienen más o menos en promedio 15 años trabajando en la empresa. Y las mujeres representan algo así como el 38% dentro de ese equipo de 5 personas. El tema de las mujeres es también un tema que ha sido ampliamente tratado en el mundo de las empresas familiares, porque obviamente, si bien en el caso venezolano es bien particular, porque nosotros somos una sociedad matricentrada, pero en general los founders son mayoritariamente hombres a nivel mundial. Por eso es muy importante siempre trabajar el tema de la diversidad en términos de sexo, de género. Bueno, como les estaba refiriendo, aquí tenemos el dato específico que nos muestra que 58% de las 409 empresas encuestadas tienen a 2 generaciones involucradas, ¿ok? Solamente un 35% tiene una sola generación involucrada, e incluso hay un 6% que tiene 3 generaciones de la familia involucrada, ¿no? Eso nos hace presumir, como yo había anticipado, que probablemente en los próximos años se debe estar produciendo o ocurriendo el fenómeno de la sucesión formal del liderazgo gerencial en el ámbito empresarial. La otra figura nos muestra algo que también es muy común en el mundo de las empresas familiares, pero lo tenemos ahora con números, que es que entre el 50 y el 75% de los equipos de alta dirección de las empresas familiares están formados solamente por miembros de la familia. Más del 75%, o sea, un 33%, más del 75% son familiares, 19% entre el 50 y el 75%, y más o menos la mitad, un 30%. Lo que nos estaría tratando de decir nuevamente que tienen mucha renuencia, particularmente a incorporar miembros no familiares en el equipo de alta dirección. Una cosa es profesionalizar las bases y los cuadros medios, pero cuando hablamos de equipo de alta dirección estaríamos hablando de aquellos que son los responsables de tomar las decisiones organizacionales. Es decir, que hay una predilección a que en esos cargos existan miembros de la familia. Bueno, esto es un poco de las juntas directivas, yo no quiero abrumarlos, pero si nosotros revisamos, la primera es algo muy interesante porque nos dice que el 72% directivas activas, mientras que el 28% señala que no tiene juntas directivas activas o operativas, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos un poquito el tema de las frecuencias, nos damos cuenta de que esa frecuencia o es cada 6 meses o cada 4 meses, es decir, que la formación de instancias o la
la formalización de instancias de gobernanza en el mundo de las empresas familiares es bastante reducida. Solamente un 29% señala que tiene la reunión con una vez al mes. Algunas señalan que es cada 15 días, lo que nos hace posiblemente presumir que no se trata estrictamente de una junta directiva, sino que algunas confusiones en relación a lo que puede ser un comité de gerencia o otro tipo de reunión. Esto es otro dato interesante que se valoró la manera como ellos percibían el entorno y encontramos, pues obviamente, que la mayoría de ellos ve a un entorno muy arriesgado, o sea, poco seguro, en la mayoría, bastante castigado en términos de oportunidades, y también bastante castigado en términos de lo que uno puede denominar la controlabilidad de ese entorno, ¿ok? Entonces, aparentemente, ellos hablan en conjunto de que estaríamos enfrentando desde la percepción del mundo de las empresas familiares un entorno con las 3 grandes dimensiones para su valoración bastante hostil. Otro dato interesante para ponernos en contexto y que nos va a servir muchísimo como referencia a la actual situación, tiene que ver con lo que nosotros llamamos el desempeño emprendedor. En este caso, medido por las 3 grandes dimensiones de la orientación emprendedora, que es innovación, proactividad en el mercado, es decir, que soy yo un líder del mercado y no voy detrás de otros, y la toma de riesgo. Como era también de esperarse y como mucha de la evidencia empírica ha mostrado, las empresas familiares, en este caso las empresas familiares venezolanas, muestran como una gran tendencia a tener menos capacidad de innovación, a introducir menos productos nuevos en el mercado, a ser más conservadoras con los cambios en términos de etiqueta, empaque, todo este tipo de cosas. En el caso de proactividad, nos encontramos entonces que hay, pues, el mayor valor se presenta en la parte intermedia, pero sin embargo, también pareciera que están siendo muy conservadoras en tanto de ser agresivas en el mercado, ¿no? Y por supuesto, cuando nos remitimos a la toma de riesgo, pues conseguimos entonces que muchas de ellas consideran, en términos de toma de riesgo, la situación hace que ellas traten de asumir un riesgo moderado o muy poco riesgo. Si combinamos estos elementos con la valoración que hayas hecho del entorno, parecerá hacer sentido desde el punto de vista de emprendimiento. Es decir, con un entorno sumamente hostil, ellas están concibiendo ser muy poco innovadoras, el mínimo riesgo o un riesgo medio, y no tratar de ser lo más proactiva dentro del mercado. Esto es un poco como una radiografía de las empresas familiares venezolanas, ¿no? Con una muestra de 409 empresas, que no es nada despreciable. Ahora, yo quiero conectar esta caracterización de las empresas familiares venezolanas con la caracterización que yo hice a nivel mundial y con esa famosa tasa de mortalidad, ¿no? Nosotros estamos frente a la pandemia, que ha sido sumamente relevante a los fines del análisis de cualquier tipo de firma. Pero la realidad es que el mundo además venezolano empresarial ha tenido que enfrentar en los últimos 10 años situaciones realmente críticas y muy poco de ellas bajo su control. Es decir, un entorno realmente hostil, que es lo que explica los resultados que muestra la encuesta anterior. Pero entonces, ¿qué pasa con las empresas familiares ante la crisis? Entonces, vamos a hacerlo en 2 niveles. Lo primero es entonces, nuevamente desmitificar un poco esas tasas tan alarmantes en relación al nivel de mortalidad que tienen las empresas familiares, ¿no? O sea, a pesar de esas cifras de mortalidad, que son sin lugar a dudas llamativas y que nos muestran ese lado oscuro del mundo de las empresas familiares, no podemos perder de vista que muchas de las empresas que fueron listadas en las 750 empresas familiares más grandes o top del mundo, son empresas muy longevas. Es decir, pareciera que algunas se mueren en el camino, pero hay otras que tienen el secreto de la eterna juventud probablemente.
o de la eterna supervivencia. Esto es un ejemplo que a mí siempre me encanta colocar, porque además esa noción entre la tradición y la supervivencia creo que lo encarna muy bien el caso que yo tengo o presento en pantalla, que es un caso que es el hotel más antiguo del mundo, y en este momento es la empresa familiar más antigua del mundo, que se llama, es un hotel spa japonés que recibe el nombre de Hoshi Ryokan, ¿no? Esto es un hotel fundado en el año 718, es por consiguiente la empresa familiar más antigua del mundo. Es por supuesto, la compañía hotelera sigue siendo gestionada casi 1300 años después por la familia fundadora, que es la dinastía Hoshi. Es un hotel tradicional japonés y se encuentra además enclavado en medio de una modernidad maravillosa. El ejemplo lo traigo a colación porque si una organización familiar es tan longeva, algo ha tenido que hacer para enfrentar los embates históricos. En el caso incluso del Hoshi Ryokan, recientemente, hace más o menos unos 3, 4 años, o incluso un poquito más, tuvo que enfrentar algo que para el mundo de las empresas familiares es sumamente crítico, que es la muerte del sucesor, no del sucedido, sino del llamado a ser, del llamado a. El varón que se supone del grupo familiar iba a hacer frente a la organización y sin embargo fallece. Entonces, en este caso hay tradición, cultura y longevidad. Interesante en el contexto de la pandemia también cómo se va a ver afectado este negocio tan longevo. Sin embargo, tiene mucha historia que contarnos en relación a cómo hacer frente a todas esas crisis históricas que ha debido pasar. Otro ejemplo pudiera ser la familia Raventós, que son la familia propietaria del grupo Codorniu, las bebidas espirituosas, que además recoge básicamente a más de 400 miembros. Es decir, otra de las empresas, es una de las empresas familiares europeas más longevas, que también tiene mucho que contarnos. La foto nos recoge sencillamente el grupo familiar y que después de tantas generaciones aún forma parte o aún se concentra el poder en los descendientes directos de las ramas iniciales propietarias, ¿no? Estamos hablando de más de 400 miembros. En el caso venezolano también hay muchas historias de empresas familiares, incluso con más de 100 años. Y bastaría con pensar y observar un poco las empresas que nos rodean para darnos cuenta que la mayoría son organizaciones de índole familiar. Entonces, todas estas empresas parecieran que no han resistido cambios de naturaleza muy diferentes. Y parecieran que también nos están enseñando claramente que caer, levantarse, aprender y volver a empezar es como la máxima que está detrás de este mundo. Y esto está también, de alguna forma, resguardado o validado por un sinnúmero de investigaciones. Lo primero es quizás un estudio que hizo Credit Suisse y Ernst Young en el año 2012 a raíz de la crisis europea, donde ellas reportaron que las firmas familiares tenían muchísima más, tenían un margen de rentabilidad superior o reportaron un crecimiento mayor en un 5% de sus ingresos en relación con el año anterior en un momento crítico, ¿ok? Para sus homólogas no familiares. Es decir, que en la crisis, a pesar de las crisis, las empresas familiares crecieron, por lo menos en términos de facturación. Por otra parte, otros estudios, incluso para el mundo asiático, muestran que las empresas familiares siguen exhibiendo un mejor desempeño que sus homólogas no familiares, particularmente en contextos recesivos, como los que nosotros atravesamos previamente, ¿no? Y actualmente, pero digamos que antes
era mucho más propio o local, autóctono la crisis, y en estos momentos pues tiene pues un carácter mucho más global. Estos estudios sugieren, en esencia, que el modelo de negocio de las empresas familiares es mucho más robusto que el de sus homólogas no familiares, particularmente frente a estos entornos de crisis. Y ellos resaltan como tres grandes elementos que son característicos y que hacen esta gran diferencia con respecto a sus homólogas no familiares. El primero de ellos es lo que se llama, por supuesto, el capital paciente, que es esa perspectiva de largo plazo que el mundo de las empresas familiares tiene muy marcado, porque como yo veo un negocio que quiero que trascienda, yo no necesariamente quiero ganancias ya, puedo darme el lujo de diferir las ganancias, por eso se llama capital paciente. La otra cosa es el convencimiento familiar de transferir el negocio a la siguiente generación, que se vincula de alguna manera con esa característica de tener el famoso capital paciente, que es el legado. Es decir, yo quiero que esto trascienda más allá de una generación, o más allá de mí, que soy el founder, ¿ok? Luego está unos modelos de negocios mucho más robustos que parecieran tener mayor capacidad de tener sostenibilidad social y económica. Básicamente, esa sostenibilidad social y económica está dada en algunos estudios que han profundizado sobre eso por el uso de unos recursos que tiene la empresa familiar que son propios, que son sus redes de contacto, su manera de liderar, la capacidad de responder más rápidamente que sus homólogas no familiares y el espíritu emprendedor. Por eso yo hacía hincapié al principio que la palabra emprendimiento iba a ser característico. Esa sostenibilidad venía dada por el uso adecuado de esas dos variables. Una que se llama familiarness, recursos provenientes de la familiaridad, que es la manera como nosotros lideramos el negocio, cómo usamos nuestro capital social para hacer otros negocios, para tratar con nuestros proveedores, que son propios del mundo de las empresas familiares, y todo lo que sería la transmisión del emprendimiento de generación en generación. O sea, esa capacidad de ubicar nuevos negocios. Lo interesante de esto es que si conectamos estos aspectos con el entorno venezolano, nos entenderíamos entonces que tenemos una crisis social, política y económica que nos ha marcado en los últimos 20 años, mucho más crítica probablemente en los últimos 10, y que alguna forma de mostrarlo es diciendo, bueno, mira, para el año 1998 se sugería que más o menos en Venezuela había 12.700 industrias privadas, mientras que esa cifra se ubicó más o menos en el año 2019 en aproximadamente 2.500 empresas. Si yo además de eso presumo que el tejido empresarial venezolano es más o menos en un 90% está caracterizado por empresas familiares, tenemos la respuesta de lo que ha ocurrido durante la crisis. La salida del mundo transnacional, que se fue en los últimos años, y permitió que muchas empresas familiares coparan esos espacios. Y de hecho lo vemos con emprendimientos incluso regionales que han llegado a las grandes urbes, que se han expandido, pero no solamente hizo eso el mundo de la empresa familiar. O sea, que las que están dando la cara, lo primero que hay que decir en el contexto venezolano es el mundo de las empresas familiares. Muchas de ellas aprovechando oportunidades, porque si alguien se va, yo puedo copar ese espacio. Otras también incursionaron en el exterior, o sea, se internacionalizaron. Y esto también es muy interesante, porque muchas veces cuando el ámbito local está boyante, las empresas familiares les cuesta ver que es necesario diversificar la cartera también. Y por eso el tema de la internacionalización es un tema estratégico crucial. Pero al final lo que les trato de decir es que si yo tuviese que revisar la situación de crisis, yo pudiera decir que las que han dado la cara han sido las organizaciones familiares. Sin embargo,
si yo pensase hoy que va a haber un cambio importante en este contexto, fíjense, no he introducido todavía la noción de la pandemia, me conseguiría, y esto es un estudio que estamos adelantando el profesor Carlos Jaramillo, que es el director académico del IESA, y mi persona, que estamos tratando de hacer a través de la metodología de conglomerados, tratar de buscar una caracterización en términos estratégicos utilizando una clasificación como la sugerida por Miles and Snow, que hace referencia a una estrategia defensiva, que es una estrategia que no significa que no sea rentable, pero que trato de aprovechar al máximo lo que tengo en este contexto. Recuerden, además, son empresas que hemos caracterizado como con poco riesgo. Prospectiva no, Prospectiva es una empresa mucho más innovadora, que corre el riesgo de introducir nuevos productos y entender hacia dónde quiere ir el consumidor. Una empresa reactiva que cambia frecuentemente de estrategia porque no sabe cuál es el rumbo, y una empresa analizadora que es como un intermedio, porque ella va a introducir cambios, pero pero con moderación, con riesgo controlado. Y la primera aproximación que nosotros tenemos, que de hecho ya tenemos un corte un poquito más grande, que de 177 empresas familiares venezolanas, nos mostraba lamentablemente que el 37% de las estrategias que ellas mostraban eran más de tipo defensivo, y que incluso un 20% estaban en la caracterización de reactivas, ¿no? O sea que más del 50%, digamos, tienen unas estrategias que no podemos catalogar de buenas o malas, sino que nos alerta que si hubiese un cambio mañana, esas empresas tuvieran que dar un gran viraje para poder adaptarse. Una estrategia defensiva es aprovechar lo que tengo, ser eficiente en mi negocio, estar en mi nicho, el riesgo que yo controlo y ganar. O sea, hay un margen importante allí porque logro eficiencias, pero no pienso más allá. Es decir, que lo que nos estaba diciendo esta primera aproximación, que puede que no sea definitiva, es que sencillamente si hubiese un cambio, habría dificultad, por lo menos en el corto plazo. Habría que dar un gran viraje. Estamos muy enfocadas en el hoy y no en el mañana. Pero, como la vida es una cosa seria, resulta que no solamente ese cambio anhelado a nivel económico fue generado por otras fuerzas, sino que llegó la pandemia. Y cuando llega la pandemia, en todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, lo primero que pasa es que no es que te cambian las reglas de juego, sino que te cambiaron el juego. Entonces, aquí sobrevivir pareciera que no es suficiente. Entonces, la pregunta es, usando esas estrategias que mostramos en la slide anterior, ¿es suficiente para hacer frente a un cambio tan profundo como el que probablemente está conduciendo este fenómeno a nivel global? Fíjense que aquí nosotros tenemos incluso información interesante de corto plazo también, que estamos levantando a nivel global, ¿no? Las empresas familiares parecieran haber tenido una mayor capacidad de reacción que sus homólogas no familiares para operacionalizarse en el corto plazo. Es decir, para lograr ese mínimo operativo requerido en el medio de la pandemia. ¿Ok? Sin embargo, la tan llamada o tan anhelada normalidad no es volver al antes. Entonces, la pregunta es, ¿nuestro modelo de negocio cambió? Tiene que ser redefinido. Cambiaron los canales, cambiaron las necesidades de los clientes. Y esto pone el juego a otro nivel. Y precisamente lo que nos tiene que
remitir o hacernos pensar fuertemente es que lo que va a enfrentar el mundo de las empresas familiares y que está enfrentando cualquier tipo de organización, son entornos cada vez más VUCA. Es decir, entornos mucho más volátiles, entornos inciertos, complejos y ambiguos. Y esa es la máxima. Entonces, por lo tanto, las estrategias que yo venía utilizando, que fueron a lo mejor efectivas para sobrevivir en el contexto local, dado el entorno local, que era el que era muy hostil, ahora tiene una complejidad mucho mayor, ¿ok? Y por consiguiente, la necesidad o el hecho de sobrevivir no necesariamente va a garantizar lo que el mundo de las empresas familiares además considera un elemento crucial, que es el legado o la transferencia a las siguientes generaciones, ¿no? Y esto es un modelo que es interesante, que lo sugiere la profesora Ulecta, y donde ella pone que está en proceso también, todo esto surgido a raíz de todo este contexto que nos pone a repensar también las perspectivas teóricas y las maneras como se abordan a este tipo de organizaciones. Nos conseguimos entonces que yo puedo sobrevivir defendiendo el core business, el negocio actual. Sin embargo, lo que me está enviando como señal clara la pandemia es que eso puede ser suficiente para el corto plazo, ¿ok? Pero para el largo plazo no lo va a ser, ¿ok? O sea, eso era como para poder operacionalizar el negocio apenas ocurre esta crisis del COVID-19. La otra cosa es defensa del legado, pero con foco en el negocio. Eso es un poquito más de pensamiento, es decir, hacer algunos cambios en el negocio. Tengo mayor posibilidad de supervivencia, pero tengo un mínimo de reinvención. Fíjense que las variables que están siendo utilizadas en el modelo son supervivencia y reinvención. Yo puedo sobrevivir sin reinventar mucho, ¿ok? Adaptándome con lo que tengo, que es un poco el gran mensaje, que pareciera que es mucho lo que han hecho las organizaciones familiares venezolanas para hacer frente al contexto local, que no los estamos, que no es un juicio, ¿no? A lo mejor ese era el camino para ese momento, porque era hacer muy bien lo que yo sé hacer, eso me minimiza el riesgo, generar eficiencias internas. El problema es que ahora mi juego cambió. Pareciera que estos dos cuadrantes, el de defender el core business y defender el legado haciendo foco en el negocio actual, tiene el grave inconveniente que son muy de corto plazo. Es decir, con eso no hay garantía de que las organizaciones puedan trascender en el tiempo, que sería la noción fundamental que trae detrás o la característica inherente al mundo de la empresa familiar. Los otros dos cuadrantes hacen referencia, fíjense, a temas muy marcados en la reinvención. Y hay como dos grandes aristas. La construcción de nuevos modelos de negocio, que es la reinvención, que pareciera que es como destinar todos esos recursos provenientes de la familiaridad que tiene y cuenta la empresa familiar, que, como yo ya les referí, hace referencia al capital social, a la rapidez de respuesta, incluso al engagement que tiene con su gente, con su propio capital humano, la toma de decisiones y ese espíritu emprendedor que te puede dar lugar a importantes cambios o generación de nuevos modelos de negocio. La otra es la diversificación de la riqueza familiar, que es el portafolio, que yo decida, pues que yo cierro o minimizo este negocio y me voy a otro tipo de actividades que ya están probadas que pueden servir en medio de esto. Pero eso también es reinventarse. Y fíjense que ahí hay una frase que yo acabo de decir, que la dije muy sencillamente, pero es muy disruptiva. Porque cuando nosotros hablamos de cómo cerrar un negocio familiar que lo fundó mi padre o mi abuelo, porque necesito minimizar la operación allí para dedicar esos esfuerzos en otras actividades que son las que están probadas, que son mejores.
en el actual contexto, eso se dice muy fácil, pero en el mundo de las empresas familiares, eso generalmente es un big problema, es un big issue, ¿ok? Es una situación muy compleja, porque una de las cosas que tiene el mundo de las empresas familiares, particularmente entre la primera y la segunda generación, es el apego. Y una de las cosas que aprenden las empresas familiares exitosas es precisamente el desapego. Dicho esto, este es el marco, por ejemplo, que nosotros utilizamos en el IES, proyecto de investigación colaborativo a nivel mundial que se llama STEP Project, donde lo que tratamos de transmitir quizás en la charla de hoy es que hay dos variables claves en el mundo de las empresas familiares para lograr trascendencia. Eso que nosotros llamamos el potencial transgeneracional. Esas variables claves son, sin lugar a dudas, la orientación emprendedora, que le mostramos además que en el caso venezolano, por lo menos para el periodo ente castigado, y que obviamente estaba íntimamente relacionado al tema particular del entorno, de la hostilidad del entorno local. Y la otra cosa es el uso de los recursos provenientes de la familiaridad, que tiene que ver con una capacidad financiera que bien sea proveniente del capital paciente o que me permite apalancarme de alguna manera, tanto nacional o internacionalmente, haciendo uso de mi capital social, o incluso con redes colaborativas, cosa que se observó muchísimo, por ejemplo, en el norte de Italia, a raíz del COVID-19, entre proveedores y empresarios familiares, el recurso humano, las instalaciones, los temas, los activos fijos que puedas tener, el tema social que remite a todo el tema de las conexiones que tiene el mundo de la empresa familiar y por supuesto todo el tema reputacional que también remite pues al tema de los intangibles que tiene un gran issue en el mundo de las empresas familiares. Hecho esto, nosotros cuando revisamos un poco estos esquemas, nosotros nos damos cuenta que incluso revisando los datos de la encuesta del 2019 del STEP Project, que la pandemia pone en evidencia que la mayoría de las empresas familiares latinoamericanas y venezolanas son empresas jóvenes con dos generaciones trabajando juntos, donde mayoritariamente la generación a cargo es la primera. Sin embargo, la recomendación pareciera lograr un mayor espacio a esa generación de relevo. Y la razón principal tiene mucho que ver con sus skills con el mundo digital. La tan anhelada normalidad, que aún no se define con precisión cómo será, lo que está claro es que nos deja una incursión muy importante y una participación sumamente relevante del tema tecnológico. Entonces, estos muchachos, que es la generación que está trabajando conjuntamente con la primera generación, necesitamos darles empoderamiento, necesitamos que ocupen una posición importante, es decir, hay que darle paso también a esas nuevas ideas, a esos canales que a veces nos podrían parecer absurdos o porque somos sumamente conservadores, es decir, hay que darle cabida. Eso es uno de los elementos críticos que nosotros podemos recomendar de cara hacia eso. Y por eso es el trade-off entre mantener la tradición y la supervivencia. Sobrevivir en la manera usual pareciera que ya no es exactamente, no va a ser suficiente. Para reinventarse necesito abrir la organización. Y la primera apertura que la tengo que dar es a las generaciones de relevo con esas nuevas ideas.
muchos de ellos nativos digitales, que por supuesto van a tener mucha mayor capacidad de respuesta ante ese nuevo modelo de negocio que yo tengo que generar. Esta es una frase con la que me gustaría terminar la presentación y es que sin sangre nueva, la empresa envejece a la misma velocidad que lo hace el dueño. La otra cosa es que desde nuestra óptica, las empresas familiares tienen dentro de ellos mismos los recursos necesarios para poder hacer frente a estas crisis. Solo no les tenemos que pedir al cielo esos recursos, como bien dice Shakespeare. Casi siempre están en nuestras manos los recursos que les pedimos al cielo. Bueno, muchas gracias y a mí me encantaría, dado que tenemos tiempo, abrir pues las sesiones de preguntas y para tener una conversación mucho más amena en relación a esto. Qué gusto, Patricia. Excelente presentación. Qué bueno que te haya gustado. No, excelente. Profunda. Datos interesantísimos, además. Y la verdad que he visto tan cercana verdaderas tragedias de empresas familiares, de ver esfuerzos de años y años que se pierden por el no tomar esa previsión. Pero me voy a tomar el atrevimiento de pasar a algunas personas al panel. Perfecto. Que ellos nos van a comentar. Por ejemplo, por ahí vi que está Jorge Bolívar. Ustedes se conocen porque hicieron... Sí, claro, claro. Hizo el programa de empresas familiares en el IESA, ¿no? Así es, exactamente. Jorge, bienvenido. Estás ya pasado. Jorge, debe estar... Jorge. No nos oye o no sé qué le pasó. Tiene el micrófono silenciado. Tiene el micrófono silenciado. Sí, ¿será que tiene? Ahí viene. Jorge, tienes el micrófono silenciado. Ok, bueno. Yo creo que era que tú me ves silenciado. Hola, Patricia. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Encantada de verte, vale. Igualmente. En manera virtual. Saludos de Virginia también, ¿oíste? Un gran abrazo para ella. Virginia también la vi por ahí. Virginia estaba conectada. Que si quiere que suba bueno, al panel. Tenía un par de preguntitas, no sé cómo estaremos de tiempo, ¿no? Tenemos mira, tiempo. Algo que me llamó la atención, a lo mejor fue que yo no entendí un poco el tema de los números, ¿no? Cuando tú hablabas de que eso siempre es una referencia al tema de las empresas que sobreviven a la segunda o a la tercera generación, ¿no? Que tú decías que el 70% hablaba luego de un 30% que sobrevivía y luego de ese 30 el 13. Ahora, ¿es el 13% de 30? ¿Que sería alrededor de 4% o el 13% sobre 100? No, es el 13%. Es el 13%. Ok, mira. Que se van haciendo mucho más complejos porque se atomiza el capital, pues finalmente. Hay más accionistas, como los Raventos, que tienen 400 miembros familiares. Bueno, yo no sé si Subdelia me permite hacerte 2 o 3 preguntitas para después abrirte en los comentarios, porque tú tienes una experiencia muy rica que yo creo que tenemos que aprovechar todos, ¿no? El tema de la empresa familiar. Bueno, una de ellas que me llama la atención es que cuando tú colocas aquí el cuadro de los porcentajes de empresas familiares, uno se siente triste cuando ve que no aparece educación. Claro, me imagino que nosotros estamos en el rubro de servicios. Exactamente. Pero yo no sé si es porque como yo estoy en el ramo educativo, creo que hay muchas, porque claro, como uno está en ese entorno, pero yo veo tantas empresas, tantos colegios, inclusive universidades que pertenecen a familias. Bastante. Que yo creo, y somos como un poco sui generis, ¿no? Un poco como que uno quisiera estudiar qué pasa o qué ha pasado con el tema de la familia que son poseedoras de instituciones educativas, ¿no? Por otro lado, una preguntita que realmente te tenía era
el tema de la inmigración, de las empresas familiares venezolanas, porque me encanta que tú en la presentación te vas hacia la empresa nuestra venezolana. Sin embargo, uno que tiene conocimiento de portugueses, italianos, chinos, que le han dado tanto a este país, ha notado con preocupación que no se va la primera generación y a lo mejor hasta ni siquiera la segunda, pero la tercera sí se va como emigrante en nuestro caso, ¿ok? Si ustedes han estudiado el impacto de esas empresas familiares que se quedaron huérfanas ahora, tú decías ahora del fallecimiento, del impacto del fallecimiento del sucesor. Entonces, ¿qué impacto ha tenido esta pandemia? No la pandemia, perdón, el tema de la migración. Algunos están devolviendo, pero sé de familias que el viejo dice, yo no me voy de aquí, el italiano, el portugués, el chino, pero los hijos jóvenes o los nietos sí se van, ¿ok? Y bueno, el tema también de la visión, que tú hablabas de la visión de la familia originaria, a mí me llama la atención el caso nuestro, que tú sabes que ya el Juan 23 está en la tercera generación. Tenemos las tres, mi suegra, que es la primera, Virginia y yo, que somos la segunda, mi cuñada, que es la 2.5, porque ella no es mucho mayor que Chemané, sí, y Chemané, que es la tercera, ¿no? Aunque mis suegros tuvieron una visión, y mi suegra está también con nosotros en el colegio, de alguna manera la visión ha cambiado un poquito, ¿no? Tú decías que se mantiene o se hacía alusión a las visiones originarias, ¿no? Y me acordé, y ya con esto cierro, que creo que estoy hablando mucho, de Polar, ¿no? Yo estuve en Pomar y yo le pregunté a ellos por qué Pomar no producía grapa, porque ellos tienen el insumo para producir grapa, que es una bebida muy llamativa, sobre todo por los italianos, pero tiene un alto contenido alcohólico, ¿no? Entonces, la respuesta fue que no lo hacen, no porque no puedan, sino porque los fundadores originarios dijeron que ellos no iban a producir licor que tuviera un grado de alcohol más allá de lo que produce el vino, ¿no? Me pareció muy interesante. Ellos no han cambiado eso. Nosotros en el colegio sí hemos tenido que hacer algunos cambios originales, ¿no? Y bueno, esa es la inquietud que quería que te dejara y de verdad que te disfruté mucho en esta charla, amiga. Bueno, voy con todo a ver qué puedo responder. Bueno, las empresas educativas están en el área de servicio, que son importantes, y bueno, interesantemente sí han permanecido en Venezuela, o sea, siguen aquí bregando, a pesar de que muchas de ellas tienen las típicas complejidades y yo no tengo por qué explicártelas. Jorge, tú las padeces y sabes a qué me refiero. Pero bueno, han sabido bandear, ¿no? Ahora, creo que la pregunta estelar es el tema de la inmigración. Y fíjate que, y voy a decir algo que va a sonar incluso soberbio, pero no quiero sonar así, ¿no? Pero nosotros los venezolanos, cuando vamos a enfrentar, por ejemplo, estos paneles de investigaciones, cuando estaban hablando del COVID-19, por ejemplo, y hablaban los italianos, hablaban los españoles, y nosotros decíamos, pero ¿de qué hablan esta gente? Si esta gente no entiende que nosotros ya somos, eso que ellos tienen, nosotros lo vivimos el año pasado con la luz, o sea, me explico, o sea, que teníamos como una carrera mucho más avanzada que ellos en ese particular. Y el tema de la inmigración me llamó poderosamente la atención porque precisamente el año pasado tuve como contactos con 3 personas que querían incluso unas ayudas para hacer un pensamiento distinto a ese tema. Es decir, mis hijos están afuera o mis nietos están afuera, yo no quiero que se acabe la empresa familiar, para que veas que somos de avanzada. ¿Qué hago? ¿Y qué estás pensando? Por ejemplo, darle cierta participación a empleados claves para lograr bandear la situación hasta llegar al momento que la siguiente generación sí esté involucrada, ¿no? O sea, entendieron claramente lo que significa accionista responsable, que yo puedo tener un accionista responsable afuera, ¿ok? Pero que la gestión puedo tenerla en manos de empleados no familiares, siempre que haya como una
haber un alineamiento, y ese alineamiento era lo que querían lograr. O sea, ¿cómo hago para que esta persona sienta como suyo el negocio si yo perder el control accionario, por ejemplo? Esa es una tremenda pregunta. Por eso te digo que hay gente explorando esas cosas. Sí. ¿Ok? Vale la pena. Así es. O sea que, por eso te digo que somos como, lo que tú me dices de los valores fundacionales. Bueno, yo creo que hay unos valores que no se negocian, ¿ok? Que son la esencia. O sea, porque a mí siempre me encanta decir que una empresa familiar exitosa es una empresa que logra ser una empresa profesional sin perder su esencia del clan. Porque cuando pierde la esencia del clan, perdió las ventajas que le da su condición familiar. ¿Ok? Entonces, yo creo que hay unos valores que no se negocian, pero hay unas cosas que se tienen que refrescar, que probablemente es donde apuntamos nosotros cuando decimos ese avance de esa generación que está bregando en algunos casos, tiene mucho que ver con eso. En esa redefinición del modelo, este es el momento. Ellos tienen mucha más visión de estos nuevos modelos de negocio que los que tenían los fundadores o los que estaban gestionando antes la empresa, porque sencillamente han crecido con ese esquema. Les es natural, la conectividad para ellos les es natural. Gracias, amiga. No, gracias a ti por las preguntas extraordinarias. Gracias, Jorge. Voy a invitar por acá a José Ramírez de la empresa de Sucesores Leal, hablando de empresas familiares. Él forma parte del director. José, ¿estás activado ya? Hola, Sutelia, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, además debe haber sido alumno tuyo del PAC, Patricia, me imagino, ¿no? Bueno, lo No, hemos visto en no alguna hemos oportunidad. visto. Patricia, muchísimas gracias. De verdad que excelente participación. Muy contento Qué bueno con que te haya tu... gustado. Muchísimo, muchísimo. Es más que, cómo no estar metido en el tema de empresas familiares cuando el 66% de la economía mundial la mueven las empresas familiares, ¿no? Así es, así es. Es imposible obviarla. A mí una de las cosas que quiero abrir contigo en la conversación tiene que ver justamente con, tú hablabas sobre cómo nosotros en este caso debemos reconstruir un modelo de negocio, ¿ok? Ahora, desde mi particular forma de ver, la reconstrucción de un modelo de negocio por todo lo que hemos venido viviendo y por todo lo que implica este caso pandemia versus tema Venezuela, no puede reformularse si no hay un desarrollo de un modelo de gobierno dentro de las empresas familiares. Y desde lo que yo observo, el desarrollo de modelos de gobierno en las empresas familiares, incluso tú lo mencionabas allí, es muy cuesta arriba. El poder tener una estructura mínima de juntas directivas, de controles y seguimiento, ese poder hacer entender que yo dueño no me la sé toda, sino que necesito de la participación de otros actores y esos actores en diferentes niveles, sin perder la autonomía, sin perder la toma de decisiones, sin perder incluso la versatilidad que han tenido las empresas familiares en este momento tan crítico. A mí se me complica un poco. Digo, bueno, ¿cómo yo llevo? ¿Qué debemos hacer para reformular un modelo de negocio, pero con el apoyo de un buen modelo de gobierno? Porque al final, si no tengo un buen modelo de gobierno en la empresa, abordar va a ser cuestión. Ese es un poco lo que quería compartir contigo, Patricia. Bueno, yo creo que es clave, porque incluso yo usé la palabra apertura. Cuando yo hablé de la apertura, evidentemente la primera apertura es hacia las generaciones de relevo, ¿no? Un mayor espacio colaborativo. Lo que nosotros estamos explorando es que es necesario los espacios colaborativos. Entonces, lo primero es el espacio colaborativo a nivel de gobierno, que además lo requieres porque necesitas tener visión y apertura de gente que viene de otro mundo, de otros negocios, porque esa es la que te va a alimentar. Y eso también te va a permitir despegarte un poquito de la operación cotidiana. Yo no te estoy diciendo, obviamente, estamos en un shock. Al principio de los primeros meses yo tenía que operacionalizar el mínimo indispensable. Pero digamos que a veces para poder pensar estratégicamente yo tengo que separarme un poquito, porque si no la cotidianidad me come. Entonces,
con un buen modelo de gobierno, pero con apertura a terceros, yo creo que puedes tener un buen ejercicio para un nuevo modelo de negocio. Y ojo, dime, Bella, sí, tenemos unos mensajitos. Tenemos unos cuantos mensajitos. Esto como que daba como para otro encuentro con Patricia. Bueno, que ellos digan cuál es el tema que quieren tocar específicamente. No, muchas gracias a ti. Tu tema. Hay muchísimos temas. No, aquí nos están preguntando que si puedes profundizar ese tema del apego y el desapego. Concatenado con lo que está diciendo José. ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, eso tiene mucho que ver con incluso, no lo digo yo, está incluso con evidencia empírica, ¿no? Bueno, lo primero es que piense usted, yo solamente lo dejo ahí, si usted va a vender el negocio, a ver, el negocio que fundó el padre o el abuelo, pero llegamos a un momento que pareciera que es el momento para vender. ¿Usted cree que eso es una decisión sencilla en el seno de una empresa familiar? Pero resulta que al final del camino uno tiene que enseñarle a las familias empresarias, que ese es un gran mensaje, que es lo que te permite realmente trascender, que lo que tú tienes que maximizar es el patrimonio familiar. Y eso puede significar vender la empresa en el momento oportuno. Entonces, ese paso de empresa familiar a familia empresaria empieza a que la gente vea las cosas de forma diferente, ¿ok? Y entonces ahí es que empiezo yo desapegarme, no en el sentido negativo, sino en entender que si hay que vender, porque hay un racional detrás de esta decisión, hay que hacerlo. Y en el mundo de las empresas familiares, el apego es muy fuerte, porque esto lo fundó mi abuelo, lo fundó mi papá. De hecho, muchas veces tú ves muchos grupos familiares que están dedicados a otras cosas y que tienen como la empresa madre que languidece. O sea, no la terminan de cerrar, pero la dejan ahí en el mínimo operativo. Porque el apego es tan grande que es como emblemático. Entonces, eso hay que trabajarlo muchísimo, porque eso no significa faltarle a la memoria de los fundadores, sino entender que juntos somos más, es porque la unión de la familia genera más capital, además. Entonces, una familia armónica con visión empresarial es como la clave del éxito. Exactamente. Y por aquí también nos está acompañando hoy César, que muchas veces nos acompaña en las actividades y tuvo una charla el martes pasado. César, tenía una pregunta bien interesante aquí que me estaba... César, activado. No sé si quedó por allí. Hola César, encantada. Patricia, qué gusto escucharte, en verdad que excelente tu presentación. Bueno, un tema fascinante que da para, como dijo Subel, para muchísimas horas. Bueno, quiero ser puntual para aprovecharte. Además, tocaste varias aristas que son importantísimas dentro del contexto de las empresas. 2/3 de la economía mundial se rige bajo empresas familiares. Ahí fusionamos esto con pequeñas, medianas, hasta grandes corporaciones, como lo mostró tu data. La apertura hacia el concepto de emprendimiento, que creo que es fundamental en este momento, que no solo entra en las empresas familiares, hoy día las grandes corporaciones están adoptando también esquemas de modelos. Y quizás la esencia de estas dos cosas es la agilidad que necesita la empresa. Aquí te voy a presentar un caso para ver entonces cómo sería tu perspectiva, que yo lo he vivido, he padecido esto. Hablaste de la apertura, de traer a un tercero importantísimo el rol que es el CEO para poder articular todo esto. Y quizás, y los grandes dolores de cabeza que hemos sufrido los CEOs cuando entramos en una empresa familiar para poder lidiar con esos esquemas, aún teniendo segundas o terceras generaciones. Pero la cosa se complica aún más cuando realmente tienes que pensar en los esquemas de financiamiento de las empresas familiares, donde tienen que abrirse a capitales externos y que tienen que aprovechar una gran riqueza del mercado de capital, el venture capital, que está, quizás este no es un mercado en Venezuela de grandes venture capital, pero que rige el mundo para poder financiar o para poder inclusive emitir papeles comerciales, bonos, deudas, decisiones que son importantes
y que requieren de cierta agilidad, que no pueden caer en la burocracia de las empresas familiares. Entonces, me encantaría escuchar de ti cuál es esa gran recomendación para las empresas familiares, no para el CEO. El CEO va a tener que, bueno, hacer muchísimas preguntas, independientemente de los protocolos de familia y los shareholder agreements que hay ahí para poder hacer esto. Y ahora, cuando traemos al mercado de capitales, cómo esa empresa entonces tiene que lidiar con hacerle cuentas, rendirles cuentas a un ente, un tercero, que le va a exigir políticas de gobierno, mecanismos de control mucho más severos, y bueno, esa línea de financiamiento. Bueno, Por ahí me voy. eso es maravilloso, ¿no? Yo lo que creo ahí que lo primero es que para que una empresa familiar llegue a ese nivel, tiene que tener muy claro los acuerdos entre ellos. O sea, el acuerdo familiar tiene que ser brutal, porque hay ejemplos maravillosos de empresas familiares. Un buen ejemplo es el Fiat, los Agnelli, ¿ok? Ellos son claros, ¿ok? Ellos tienen un family office que es espectacular, además incluso su family office cotiza en bolsa, ¿ok? Pero claro, ellos siguen el lineamiento de la familia, es decir, esos acuerdos familiares son acuerdos que se respetan. Importante entonces pareciera que este lado tiene que ponerse de acuerdo, que es la familia, para no obstaculizar y para no impedir esa agilidad. El problema es cuando esto no se logra de este lado, entonces se mezclan las cosas y se entorpece y lo triste de esta historia es que una organización familiar, si yo la comparo con sus homólogos no familiares, tiene una capacidad de respuesta mucho mayor. En efecto, cuando tú la sometes a grandes presiones, cuando ellas sí ven que algo está pasando, o sea, que tienen la soga al cuello, sus reacciones suelen ser muy rápidas. ¿Ok? Porque tienen mayor capacidad, porque el poder lo concentran ellos, o sea, así de sencillo. Pero claro, cuando yo empiezo a tener una familia atomizada, que no tiene acuerdos entre sí, entonces esa familia ataca el seno del negocio y por lo tanto impide que todo ese tipo de cosas puedan ser instrumentadas. Entonces, la recomendación ahí va a los órganos de gobernanza, porque o sea, el clan tiene que tener claro para dónde va, y si esta es la persona que va a tomar las decisiones, al unísono tengo que estar alineado, César, con ellos. ¿Qué es la muestra que han hecho las grandes familias cuando trascienden? O sea, y creo que el ejemplo de la familia Agnelli es muy bueno porque es una familia plagada de tragedias, plagada de complicaciones, de un negocio súper cíclico como el de los automóviles, ¿ok? Con una crisis de gobernanza en el 2004, pero que la llevó a tener a este señor que se muere hace 2 años, Marchione, o sea, que se trajo un CEO que le puso los patines y que llevó incluso a la alianza con la adquisición de Chrysler, ¿ok? O sea, pero para eso está el consentimiento, que en ese momento además era sumamente interesante porque el muchacho que era el llamado a ser tenía 24 años. Entonces ellos buscaron el mecanismo de tutelarlo con estos seniors no familiares para que él hoy, que es el que está al frente, además es un muchacho que asume unos riesgos interesantísimos, o sea, pero la familia está alineada. O sea, es él y es él. Sí, Patricia, pareciera, fíjate qué interesante, pareciera que en el efecto de entender la adhesión a los principios y valores de misión y visión, fuese un poco más fácil en la empresa familiar que está alineada, no la que está atomizada. La que está atomizada es un problema, sobre todo Sí, en sí, segundas y terceras generaciones. sí, Cuando sí. empieza la hija que se Terrible. casó con el otro, que no está en el negocio, que pueden haber otros intereses colaterales y que no están descritos en el protocolo de familia. Eso es, bueno, es que yo lo he vivido muchísimas veces. ¿No te imaginas cómo he Eso. padecido yo ese tipo de cosas? Bueno, yo siempre digo que Pero es que yo tengo el hermano que vive en París y que él no entiende y solamente quiere el cheque. Entonces no entiende por qué tenemos que gastar tanto aquí o por qué reinvertimos, o sea, cualquier cosa. Eso es así. Lo que pasa es que la atomización, yo me atrevo a decir algo muy duro en relación cuando la empresa familiar está muy atomizada. Hay que hacer poda accionaria, lamentablemente. Es muy y es que duro lo que... estadísticamente, Patricia, estadísticamente,
por la pirámide, si yo tengo hijos que se van a casar con otros, yo estoy ampliando de manera exponencial el grado de la pirámide y los intereses no pueden ser los mismos. O sea, que Así tienes es. que podar, sin duda tienes que podar. O sea, es muy duro, pero es así, porque esa es la única manera de lograr lo que tú también dices claramente y expresa, que es la alineación de visión. O sea, ponernos incluso de acuerdo en lo mínimo, que es qué tipo de empresa familiar queremos ser. Porque entonces, cuando yo tengo tanta gente, cuando hay un capital tan atomizado, uno lo quiere frío, el otro caliente, el otro medio caliente, el otro... Entonces, es imposible incluso alinear visiones. Patricia, y por último, rapidito, en la línea del apego, hablaste del apego obviamente a los activos, a la herencia, al legado. ¿Qué tal el apego a los roles funcionales? Cuando yo no quiero ceder la toma de decisiones. Oye, que es complicadísimo. Y el CEO tiene que ser el supervisor o el garante de exigirle a un miembro de la familia abajo que responda o tutelarlo, hacer lo que sea, ¿no? Ese es el primer paso en el mundo de las empresas familiares, que es el famoso gran dilema de la profesionalización. Y que generalmente yo siempre digo que empieza de abajo hacia arriba, pero tiene que llegar arriba. ¿Okay? Los de abajo me tienen que empujar, pero ese apego es brutal. Y es apego y control. Solamente que ellos hay que educarlos a entender que el control no se ejerce de esa manera. Porque yo nunca voy a decir que tú dejes de tener el control. Yo no te lo voy a decir. Lo que pasa es que no se ejerce el control abriendo y cerrando. Yo tengo control chequeando indicadores de gestión. Es mucho más, pero eso al principio es muy duro. Yo creo que es uno, posiblemente, fíjate que me encanta lo que dices, porque además ese apego es tan grande porque en empresas, por ejemplo, de inmigrantes, típicamente, es entendido que gobernar no es trabajar. O sea, si yo soy un director de una junta, yo no trabajo. Mientras que la concepción del trabajo es como, ¿sabes? O sea, como más ensuciarse las manos y pega muchísimo con esa noción de que yo tengo que estar sobre la acción directa, ¿no? O sea, que la delegación es muy escueta por esa vía, ¿no? Pero yo creo que ese ejercicio es muy, pero muy, es el primer más importante que enfrenta la empresa familiar. Y sobre todo en los roles de tesorería y manejo de efectivo, que son tan recelosos, esa parte del presupuesto, imagínate. Yo Es complicado. hago Oye, el cheque. qué gusto. Bueno, no, y además que te ponen a cualquiera con tal de que sea competencia, porque voy a decir algo echando broma, la familia no te roba. Entonces nosotros siempre echando broma, dice Carlos Jaramillo, eso es mentira, la familia también te roba. O sea, el problema es que tú tienes que tener los mecanismos de control, ¿ok? Y es verdad, es eso. O sea, pero donde ellos a veces apuntan, lo que pasa es que a Venezuela le tocó vivir un momento diferente, pero una de las cosas que yo vi es que la ruptura con el famoso apego del control a la supervisión muy cercana, era muy cómico porque se daba cuando la empresa escalaba muchísimo, o sea, cuando el crecimiento era brutal, cuando tú le explicabas, pero tú no entiendes que tú no estás controlando nada, que realmente el ejercicio de control no lo estás haciendo, porque se quedaban como en el cuadrito y no veían la pintura grande. Y entonces lo que él presumía que era control, no lo era. Al final, la profesionalización era lo que realmente te permitía ejercer el control. Patricia, qué gusto, en verdad, estar contigo. No, para mí las preguntas excelentes, me encantó realmente. Gracias César, gracias José, gracias Jorge, me encantaron sus Delia Bella. Un comentario bien interesante del señor Ballestero, que también está a cargo de una gran empresa. Dice, ciertamente el desapego encierra no solo en la venta, sino en la forma de gerenciar medidas de gobierno, cambiar incluso el objeto del mercado en virtud de lo importante del entorno. ¿Dónde se gana más capital? Definitivamente el desapego es fundamental. Desarrollar y aprovechar la ola y adaptarse. Nos cambiaron el juego y debemos desarrollar el cambio. Fundamental rodearse de buenos profesionales, sean o no familia consanguínea. Muy buena presentación, la felicito. Muy excelente, excelente. Me encantó. El desapego es
es una palabra clave en todo esto, en todo este mundo de empresas familiares, aunque alguna gente se afecta muchísimo emocionalmente, pero creo que es crítico. Una palabra que tenemos que tener, factor clave. Así es. Factor clave. Porque Bueno, si... Patricia, hemos llegado al tiempo. No sé si tienen una última pregunta y ya cerramos. José Ramírez. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Gracias a ti, José. Muchísimas gracias, José. Bueno, cerramos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Sesión de preguntas y respuestas. César. Agradecida, Patricia, Agradecida por esta intervención brillante. Gracias. Agradecida a la comunidad del World Trade Center de habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esta tarde. Excelente. Muchísimas gracias. Chao, gracias a todos. Chao, gracias. Estamos viendo el martes con agilismo. Exactamente. Chao.